Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Les damos la bienvenida, pero para este estudio vamos a comenzar con una oración. ¿Qué les parece? Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta mañana, para que nosotros podamos transmitir un mensaje tuyo, Señor, en tu sana doctrina. Te pedimos que tú, Señor, nos ilumines con el Espíritu Santo para dar esa buena palabra a otros, para edificación de los santos de tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un estudio muy importante que se llama, es una pregunta, ¿verdad? ¿Tienes la sana doctrina? ¿Tienes la sana doctrina? Porque hoy muchas veces te pueden engañar o te pueden decir que tienes tú la verdad, que tú tienes la doctrina correcta, pero la Biblia especifica quién tiene la doctrina correcta y quién no, y lo vamos a ver a través de esta predicación, si tú tienes la sana doctrina. Hace unos meses alguien nos contactó a través de las redes sociales y dijo que ni siquiera se encontraba sana doctrina en la Biblia. Imagínense, cuando la Biblia habla mucho de la sana doctrina, que es la doctrina para la iglesia. Esta es la pregunta que cada creyente te debe hacer, que si tiene la sana doctrina o no, porque si usted no tiene la sana doctrina, tiene que ir a un lugar donde se predique la sana doctrina, porque esa es la única manera que usted va a poder crecer, va a madurar y va a ser un instrumento para Dios, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que la Biblia es como un espejo, que nos podemos analizar, probar y examinar, ¿verdad? Vamos a leer el versículo de Santiago 1:23. Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre natural en un espejo en su rostro natural. Vamos a ver aquí la pizarra, Santiago 1:23. La palabra de Dios es como un espejo. Este es un espejo, ¿verdad? ¿Qué hace un espejo? Un espejo nos refleja, ¿verdad? Nos refleja a nosotros mismos. ¿Qué nos da a saber este espejo? Nos da a saber que es pecado, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros creemos lo que es pecado y lo que no es, pero no es lo que nosotros pensamos que es pecado, sino lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nos indica que es pecado, nos indica las consecuencias. Las consecuencias de desobedecer a Dios, las consecuencias de ser un delincuente, lo llama la Biblia. Cuando nosotros rompemos la ley de Dios, dice la Biblia que nosotros delinquimos. Y tercero, ponga mucha atención, nos da a saber el espejo qué es pecado, qué son las consecuencias y cómo dirigirnos. ¿En qué se refiere a cómo dirigirnos? En la doctrina. En la doctrina, porque la Biblia es un libro maravilloso, un libro de Dios. Toda la Biblia está escrita para nosotros, pero la Biblia no toda aplica a nosotros, porque nosotros somos gentiles. Eso no lo entienden muchas personas, porque muchos sacan un contexto fuera de contexto, y lo vamos a ver qué versículos sacan fuera de contexto para justificar que toda la Biblia nosotros debemos obedecerla o usarla. Así me dijo un pastor hace muchos años, dice: nosotros tenemos que hacer toda la Biblia. Entonces le digo: entonces vaya atrás de su casa y empieza a hacer un arca. No, ¿verdad? Porque está fuera de la dispensación. Entonces la Biblia nos da a conocer el pecado, las consecuencias y cómo dirigirnos. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cuáles son las enseñanzas de Dios? ¿Cuáles son las sanas palabras de Jesucristo para la iglesia? Eso es lo más importante, ¿verdad? Santiago 1:23. La Biblia es como un espejo. La Biblia nos da a saber qué es pecado, si somos culpables, nos da a saber cuáles son las consecuencias. La palabra fiel es la sana doctrina. Fiel es lo que quiere que Dios nosotros aprendamos como iglesia y hagamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las palabras no son fieles.
No puede tener una enseñanza fiel y verdadera sin bases bíblicas. Ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo. No puede tener una enseñanza sana si no tiene bases bíblicas, ¿verdad? Porque hoy en día se ven muchas estrategias, muchas cosas que añaden a la iglesia, que le añaden esto, que le añaden otro, que le añaden música, que le añaden danza. Si no está soportado bíblicamente para la iglesia, doctrinalmente, no es una palabra fiel ni es una palabra sana. El deseo de Dios es que nadie se pierda y cada día seamos más semejantes a su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer Efesios, ¿verdad? Efesios 4, ¿verdad? No sé dónde la puse. Efesios 4, del 12 al 13. Efesios 4, del 12 al 13. Vamos a ver la palabra de Dios que nos dice en Efesios 4. Déjenme buscarla. Del 12 al 13. Dice, al fin de perfeccionar a los santos. Para eso son los ministerios que Dios instituyó, ¿verdad? Dice que instituyó como fundación en el contexto a los apóstoles y profetas. Después a los evangelistas y después pastor y maestro. Al fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es la palabra fiel, para eso es la palabra sana. Porque si usted está en una iglesia donde no tiene la palabra sana, usted se va a enfermar. Usted se va a enfermar, ¿por qué? Porque no tiene una sana doctrina. Va a haber chismes, contiendas, celo ministerial, falsas enseñanzas, apostasías, herejías, evangelios adulterados e infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque no están dentro de la sana doctrina. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, a la medida y estatura de plenitud de Cristo. Ponga mucha atención. ¿A la medida de qué dice? De fe. La fe no es algo que tú creas o yo crea. La fe es algo que Dios quiere que nosotros creamos. Es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Pero lo que nosotros creemos no es fe. Tiene que estar soportado bíblicamente con lo que Dios quiere que nosotros creamos. No lo que se me dé la gana creer. Eso no es fe, porque alguien puede tener fe en un santo, en una imagen, en una pata de conejo. Y fe, dice Judas, que es una fe ardiente. Dice en Romanos 1, dice una fe común, una fe igual, que todos mismos tenemos el mismo sentir, las mismas creencias, de la sana doctrina, de la sana doctrina. Predicar viene de la raíz en latín. Muchos hoy en día no saben esta palabra, pero hoy a través de ese estudio usted va a aprender algo muy interesante, ¿verdad? La palabra predicar significa empujar, si usted no lo sabe. Empujar. La palabra predicar significa empujar, ¿verdad? Y esto viene de la raíz del latín. ¿Usted conoce los predicadores que empujan la palabra de Dios? Porque dice que la palabra de Dios es, Hebreos 4:12, ¿verdad? Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de ¿qué? De 2 filos, ¿verdad? Que te puede hacer daño de los 2 lados. Entonces, la palabra predicar viene del latín de empujar la espada. Y si tú predicas en una iglesia y tú nada más estás contando fábulas, historias, testimonios, no estás empujando la espada, no estás empujando la espada. Porque la palabra empujar significa empujar la espada, predicar, ¿verdad? También si usted hace
muchos chistes, ¿verdad? Hay veces que el predicador usa algo cómico, algo chiste para que la audiencia no se duerma, eso está bien, pero siempre y cuando esté involucrado a la sana enseñanza que él está predicando. Pero si es un predicador, tiene que empujar la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Corta. Te corta. ¿Qué te corta? Tu espíritu malo, tu maldad. Te das cuenta de tu pecado, te confronta. Entonces el predicador siempre tiene que empujar la palabra, no hablar con palabras elocuentes, ¿verdad? Porque así hay muchos predicadores el día de hoy que predican y todo dulce, bonito, glorioso, y muchas palabras bonitas para que la audiencia diga, wow, este predicador habla muy bello. Dice Pablo que él no vino con palabras elocuentes, sino a predicar a Cristo crucificado en la cruz. Que Él murió por ti y por mí para sanar nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que la palabra predicar significa empujar la espada. Y la espada es de dos filos, ¿verdad? Como te puede herir, como te puede sanar tus heridas, ¿verdad? Porque hay veces que, ¿cómo está eso, pastor? Que te hiere y a la vez te puede sanar. ¿Una espada? Sí, porque hace muchos años, ¿verdad? Cuando no había bisturís, ¿verdad? Tú tenías una herida o tú tenías una bala incrustada, tú tenías una punta de una lanza. ¿Qué usaban para sacar de esa punta de esa lanza, esa bala? Una espada. La espada también es para sanar, pero también para herir. Entonces es de dos filos, ¿verdad? Y es muy importante, dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué dice que es viva? Porque no muere. La palabra de Dios no muere, es viva. ¿Y eficaz por qué? Porque no hay nada más eficaz sobre la faz de la tierra que la palabra de Dios. La sana doctrina tiene dos partes, dos elementos, y vamos a verlas al final de este estudio. Mientras usted vaya pensando cuáles son esos dos elementos que tiene la sana doctrina. El apóstol Pablo le dice a Tito, dice, pon todo en orden en las iglesias de Creta, ¿verdad? Para designar pastores en diferentes lugares, en diferentes ciudades. En el capítulo 6, ¿verdad? De Tito nos dice que considera, ¿para qué se necesita para nombrar un pastor? Están los requisitos, es un espejo lo que está ahí, ¿verdad? Está un espejo, que el pastor sea esto, sea el otro, sea sobrio, sea hombre de una sola mujer. Todos los requisitos están ahí, ¿verdad? Para pastores. No hay ningunos requisitos para pastoras, como si usted lo puede ver, porque Jesús a través del apóstol Pablo dio todo lo que era para la iglesia, en lujo de detalle. En lujo de detalle. Vamos a ver Tito 1 del 9 al 11, ¿verdad? Tito 1 del 9 al 11, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así, ¿ya? Dice la palabra de Dios, retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel. ¿Cuál es la palabra fiel? La sana doctrina. No hay otra palabra fiel. La sana doctrina. Tal como ha sido enseñada. Tal como ha sido enseñada. No a través de los años. Es que los tiempos cambiaron, vamos a hacer nuevas estrategias, vamos a hacer nuevo esto, vamos a hacer el otro. Es que Pablo era machista, ahora vivimos otros tiempos. No. Jesucristo es el mismo, las escrituras de ayer, hoy y mañana y siempre. Si usted quiere distorsionar las escrituras, usted está pecando contra Dios. Y dice que es la persona que distorsiona las escrituras es maldito. Y no maldito por los hombres, maldito por Dios, porque es Él el único que puede maldecir. Entonces vemos, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, que también pueda exhortar con la sana doctrina y convencer a los que los contradicen. Porque tú debes de ser
refutar, debes debatir. Cuando alguien habla algo incorrecto de las Sagradas Escrituras y no es dentro de la sana doctrina, usted debe, espérese tantito. Esto no está dentro de la iglesia. Y los pastores deben estar atentos a eso, porque cuando llega alguien en una congregación y ésta empieza a hacer santería, sortilegio, brujería y empieza a invocar como ella quiere y cosas así, debe de frenarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a contaminar a la iglesia, ¿verdad? Dice, porque hay muchos contumaces, ¿verdad? ¿Qué es contumaces? Rebeldes, ¿verdad? Entonces dice, tiene que ser retenedor, exhortador y tiene que convencer, tiene que refutar, tiene que convencer, ¿verdad? Si tú tienes un error teológico, tú agarras la palabra de Dios y la Biblia y la abres en la sana doctrina y mira, la Biblia dice esto para la iglesia. Ya si la persona no lo quiere entender, entonces ya es un problema, pero tú tienes que refutar, enseñar, exhortar y convencer. Retenedor. ¿Qué es retenedor? Que si Jesucristo a través del apóstol Pablo dejó la sana doctrina en la Biblia, yo la voy a retener. Yo no voy a cambiar de doctrina. Porque si cambio de doctrina, soy anatema. Entonces, retenedor. Refutar es no temer. Tenemos un cafetín nuevo de qué es el temor a Dios, que lo acabamos de grabar anoche, que nos explicamos qué es temer. Temer, el no temer confrontar a la mentira, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchos pastores que se blindan de cualquier crítica o confrontación, no permiten ser exhortados y señalar los errores en las Escrituras. ¿Por qué? Porque no quieren estar llenos de la palabra de Dios y no tienen que tener errores doctrinales. Dice, porque hay muchos rebeldes habladores vanos. Seguimos leyendo, ¿verdad? Seguimos leyendo Tito. Dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades. ¿Qué dice habladores de vanidades? Habladores huecos. Habladores huecos. Engañadores, mayormente los de la circuncisión, de los cuales es preciso ¿qué? Taparles la boca. Si alguien viene aquí a enseñar otra doctrina, a decir que la salvación se pierde, que tenemos que invocar la sangre de Cristo, que hay pastoras o cualquier otra herejía, tú le tienes que tapar la boca. Dice la palabra de Dios, tú le tienes que tapar la boca. ¿Por qué? Porque no es sano, porque va a contaminar a otros. Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que les conviene. Ponga mucha atención, ¿verdad? Dice que la palabra retener en griego es atenko. Atenko quiere decir algo que tú adhieres y no se puede despegar, como el crespo, la loca. Bueno, eso sí te lo puedes quitar hasta con tiner, ¿verdad? Pero atenco es algo que tú adhieres y que no se puede despegar, como si fuera una amalgama. ¿Sí sabe? Amalgama, con un dentista hace una aleación de metales, jamás esos metales se pueden desprender. Entonces, si tú eres retenedor, es algo que tú no te puedes desprender de eso, ¿verdad? Dice, contumaces, rebeldes, que trastornan casas enteras. ¿Qué trastornan? Ponga mucha atención. Si usted está en una iglesia que no tiene la sana doctrina, primeramente trastorna la verdad. Trastornan a tu familia y trastornan tu vida. ¿Por qué? Porque no tienen la sana doctrina. Eso es muy importante. ¿Usted ama a sus hijos?
Usted ama a sus hijos, ama a los suyos, lo está llevando a un lugar donde no se predica la sana doctrina, estos van a ser trastornados. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice Dios en las Escrituras. Van a ser trastornados y su vida les va a cambiar. Al rato estos niños, jóvenes, ya no van a querer ir a la iglesia. De tantas herejías que han visto, de tantas falsas enseñanzas, de tanta hipocresía, de tanto celo ministerial, ya no van a querer ir a la iglesia porque no tienen una sana doctrina. Se enfermaron. Se enfermaron. Quizás tenga a sus chiquillos en una iglesia falsa, quizás, pero no por mucho tiempo, porque quizás Dios los rescate y los saque de ahí. Pero le está haciendo mucho mal al no enseñarles la sana doctrina. ¿Verdad? Que les tapen la boca porque están transformando familias enteras. ¿Y cuál es la razón? La Biblia te lo dice, te abre los ojos. Dios lo dice, por ganancias deshonestas. Aquí yo no he visto jamás una iglesia falsa que no tenga ganancias deshonestas. No, nunca la he visto. Porque todas las iglesias falsas que conozco tienen ganancias deshonestas. Exprimen a las ovejas cuanto más. Las trasquilan, les quitan toda la lana, le quitan hasta para la renta, le quitan para el diezmo, las primicias. Ya no haya cómo sacarles dinero, promesas de fe, que es un pacto con Dios. Los voltean de cabezas y los sacuden a ver qué, sacándoles todo el dinero, porque están enfocados a eso. Y tú no puedes abrir los ojos que no están predicando la sana doctrina. Sí, es bueno dar lo que propuso Dios en tu corazón. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el verdadero persona que ha vuelto a nacer, no solo da su dinero, da su vida por el Señor, pero sanamente, sin exigencias, sin mentiras, sin manipulaciones, sino de corazón. Porque todo el que venga a las plantas de Cristo tiene que ser de corazón. No a las fuerzas, porque decía mi abuela en paz descanse, porque los zapatos no entran a fuerzas. No entran a fuerzas. Y si usted no abre su Biblia y la estudia diligentemente, usted va a ser engañado. ¿Qué es diligentemente? En orden, sistemáticamente, como tú tienes que estudiarla. Por eso hay muchos falsos pastores, falsas iglesias, sectas, lobos rapaces y sobre todo doctrina de demonios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Usted cree que porque está en una congregación que se dice evangélica, usted no está recibiendo doctrina de demonios? Claro que sí. Si no está en la sana doctrina, usted está recibiendo doctrina de demonios. ¿Por qué? ¿Qué hacen los demonios? ¿No se acuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Qué hacen los demonios? Transgiveran la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios para torcerla, para diluirla, para usarla a su conveniencia. La sana doctrina y las actitudes y las calificaciones necesitan ser para un pastor fiel. La sana doctrina trata lo más importante de un ministerio, la predicación y la enseñanza. Empujar la espada y la enseñanza. Es el deber del dirigente espiritual, del obispo, presbítero, anciano o pastor, hacer ese ministerio. ¿Qué es ministrar? Ministrar significa ejercer tu oficio. No hay cosa mística que, vamos a pasar el frente porque el pastor va a ministrar y va a orar por ti. No, eso es orar, eso no se llama ministrar. Ministrar es ejercer el oficio del pastor. Y el pastor, su oficio es predicar. Y el deber de toda la iglesia es orar. La predicación trata de predicar absolutamente la verdad para que el Espíritu de Dios convenza a los creyentes en las Sagradas Escrituras. Eso es lo más importante, para que el creyente obedezca con la sana doctrina. Porque el pastor puede predicar una sana doctrina y los creyentes no pueden escuchar, pueden tener sus propias ideas, nadie los convence, creen que los están tocando, mírame que no me toques, están a la defensiva porque les han enseñado mal. El único que te puede enseñar bien es el Espíritu Santo.
El único que te puede convencer es el Espíritu Santo, no un dirigente espiritual, el Espíritu Santo. Las enseñanzas tratan que la audiencia entienda la explicación, la predicación, exhortar, edificación. Las dos van enlazadas, predicar, enseñar. El predicador siempre tiene que dar una predicación expositiva. ¿Qué quiere decir expositiva? Que esté exponiendo la palabra de Dios, no los pensamientos de él. ¿Para qué? Para que estos aprendan, y la palabra te lave, y la palabra te redarguya, y la palabra te santifique. Para que el pastor pueda exhortar, es necesario que él atenga la palabra de Dios. Ningún pastor puede exhortar si no tiene la sana doctrina. Quiero que sepan, ningún pastor te puede exhortar si él no predica la sana doctrina. Es otro engañador, es otro, como la Biblia lo llama, con ganancias deshonestas. Ok, dice, la palabra de Dios es la única fuente de la verdad, de la moral y de lo espiritual. Es la única fuente. No hay nada espiritual fuera de Dios, como la doctrina falsa de los padres espirituales. Nada puede haber fuera de Dios. Lo espiritual le pertenece a Dios. Y dice, verbo, retener, atenco. La predicación de la sana doctrina siempre debe ser, y debe evitarse lo superficial, la predicación emocional, las historias, las experiencias, las fábulas, los chistes, lo que contengan emociones. La predicación siempre tiene que ser un 65% de advertencia, un 20% de doctrinas y ordenanzas y un 5% de historias y situaciones. Siempre. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios sea edificado. Eso se llama una predicación expositiva. ¿Por qué? Porque es una explosión que trae el texto bíblico a sus vidas. Reteniendo ¿qué? Las palabras de Jesús. Dice que aquel que no se conforma con las palabras sanas de Jesús, no sabe nada, se envanece. Delira. La Biblia lo dice, delira. El que no se conforma con las palabras sanas de Jesús, dadas a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que dirigirnos, tenemos que estar en ¿qué? Vamos a ponerlo aquí, en orden, ¿verdad? ¿Por qué en orden? Porque Jesús es un Dios de orden, el Padre es orden, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús es espíritu de orden, no de desorden, ¿verdad? En ningún lado de la Biblia yo veo que, por ejemplo, en Nehemías, ¿verdad?, que hubo un avivamiento con la palabra de Dios cuando se construyó otra vez el templo y los muros de Jerusalén, y hubo un avivamiento y se leyó la palabra de Dios correctamente, en orden. Ahí Nehemías no le metió chile, mole y pozole. ¿Por qué? Porque no hubiera habido avivamiento. Entonces, las enseñanzas tienen que ser así, la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo de ecumenismo, que quieren unir las religiones, y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque dicen, no, todas las enseñanzas son buenas, y lo vamos a explicar, ¿verdad? Porque sacan este contexto fuera de contexto, ¿verdad? Lo vamos a ver. 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, que lo sacan del contexto, ¿verdad? Y toda escritura es inspirada por Dios. Y si toda escritura es inspirada por Dios, entonces toda la tenemos que obedecer. Y si toda la escritura es inspirada por Dios, debemos de obedecerla, hacerla y retenerla y aplicarla en nuestras vidas. Es incorrecto, porque el contexto no lo dice así. El contexto no nos dice que todo. Y lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Para que usted vea. Entonces, Roma está trabajando muy duro al respecto. Desde el Papa Juan Pablo II en 1990 empezó
a unir a los mayores líderes religiosos para el ecumenismo. ¿Usted cree que es sano reunirnos con otra religión? Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, mucha gente te puede predicar de la palabra de Dios, o muchas personas te pueden predicar de cosas que no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque apenas hicimos también un cafetín ¿verdad? Que dice que frases bíblicas que supuestamente son bíblicas que no están en la Biblia, que la gente te dice, pues la Biblia dice, y ni siquiera la Biblia dice eso, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Mucha gente dice, yo he oído predicadores dicen, no, es que Pablo fue tirado del caballo. En ningún lado de la Biblia dice que Pablo fue tirado del caballo. Dice que Pablo cayó, pero no de un caballo. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, vamos a ser engañados, ¿verdad? Y seguimos adelante y vamos a leer segunda de Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 8. Y dice así la palabra: te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Te encarezco. ¿Qué es te encarezco? ¿Qué es te encarezco cuando Dios te dice a ti te encarezco? Te ordeno. Redarguye, reprende, exhorta y sobre todo ¿qué? Doctrina. ¿De qué está hablando Pablo? De la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas en la Biblia, pero la única doctrina para la iglesia es la iglesia sana que Él nos dejó, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta. Versículo 2 dice que predique la palabra y toda doctrina, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Habrá tiempo que ¿qué? Que no sufrirán la sana doctrina. Y vivimos en un tiempo que no se predica la sana doctrina. Yo y mi esposa hemos tenido oportunidad de ir a muchas iglesias y no hemos escuchado que prediquen la sana doctrina. La cita es, la vamos a ver aquí, 2 de Timoteo 4 del 1 al 8. 2 de Timoteo 4 del 1 al 8 estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Ya leímos Hebreos, ¿verdad? Aquí está. Y seguimos adelante, vamos a seguir leyendo. Dice, porque se apartarán de la verdad. Si tú no tienes la sana doctrina, ¿qué dice la Biblia? Te apartarás de la verdad. Te apartarás de la verdad si tú no tienes la sana doctrina. Más claro, ni el agua. Te apartarás de la verdad. Te apartarás de la verdad. Y dice, pero tú que me estás escuchando, dice el Espíritu Santo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz tu obra de evangelista y cumple con tu ministerio, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla y he guardado la fe. ¿Cuál es la batalla del cristiano? No es la guerrita espiritual de sacar demonios, no. La batalla espiritual bíblica es la batalla de la fe. La batalla de la fe, la batalla de la fe. ¿Por qué es una batalla? Porque tú tienes que pelear con todo el mundo que no tiene la sana doctrina. No tiene la sana doctrina. No tienes la sana doctrina. Aquí está. Segundo de Timoteo 4, del 1 al 8. Aquí está. La pusimos mal, ¿verdad? Del 1 al 8. ¿Por qué? He guardado la buena batalla.
¿De qué? De la fe. Esa es la batalla de cualquier verdadero hijo de Dios, de cualquier cristiano. No es guerrita contra espíritus malignos que te saca un demonio. No, eso es una doctrina falsa que tiene 15 o 20 años en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera batalla es de fe. ¿Por qué te tienes que pelear? Te tienes que pelear con otros, tienes que convencerlos, tienes que retenerlos, tienes que exhortarlos, que tengan la sana doctrina. La sana doctrina. Esa es la batalla. Que al rato tú tengas a alguien aquí en tu congregación y se quiera hacer mormón, que se quiera hacer testigo de Jehová, que se quiera hacer mesiánico, que se quiera hacer una denominación, porque las denominaciones también tienen muchas enseñanzas de hombres. Concilios. No va a venir por ningún concilio, va a venir por una iglesia pura y verdadera que no tenga mancha ni arruga. ¿Qué es mancha? ¿Qué es mancha? ¿Qué es mancha? Pecado. ¿Y saben lo que es arruga? Doctrina. Una iglesia que no tenga pecado ni no tenga una falsa doctrina. Por eso va a venir Jesucristo. Seguimos adelante, ¿verdad? Y dice, ya leímos hasta el 8. Vamos a ver aquí, segunda de Pedro 2. Esta era la que leímos ahorita, ¿verdad? Dice, encarezco, redarguyo y emprender, exhorta. Segunda de Pedro 2, del 3 al 4. Segunda de Pedro 2, de 3 al 4. Vamos a leer la que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, del 3 al 4 nos dice así. Y por avaricia, ¿qué dice? Por avaricia, ¿qué dice? Harán mercadería de vosotros. Habrá mercadería de vosotros. Estamos en esta cita. Habrá mercadería de vosotros. Con palabras que, ponga mucha atención, con palabras fingidas. Nos advierte Dios sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y arrojaron al infierno y entregó sus pasiones de oscuridad, serán revelados al juicio. Aquí el apóstol Pablo nos dice qué tan importante es la sana doctrina. Si usted no se da cuenta o el Espíritu Santo no le revela que las personas que no tienen la sana doctrina, la condenación no tarda en ellos. ¿Por qué? Porque si tuvieran el Espíritu Santo, tuvieran la sana doctrina, porque el Espíritu te guía a toda verdad bíblica para la iglesia, no a medias verdades, a toda verdad. Y la condenación para estas personas que hacen herejías, que hacen cosas que no están en la iglesia, su condenación no tarda. ¿Por qué? Porque no han sido sellados con el Espíritu Santo. Porque si estuvieran sellados con el Espíritu Santo, tuvieran temor de hacer esas herejías. Te pararías tú en medio de la congregación y decías, esto no es bíblico, esto no es de Dios, el Espíritu me dice que no es de Dios y la sana doctrina me lo respalda. Tú eres un defensor de la fe. O también estás durmiéndote y te estás condenando. ¿Verdad? Porque vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en esos tiempos de apostasías. Se van a apartar. Apostasía significa apartarte ¿de qué? De la fe. Entonces, ¿puede haber fe falsa? Pregunta. Claro que sí. Pero hay una sola fe verdadera. Escúchenlo muy bien, existen más de 3.500
sectas, pero no de religiones falsas, ¿verdad? Más de 3.500 sectas evangélicas cristianas falsas. Más de 3.500 sectas evangélicas cristianas falsas, ¿verdad? Aquí vamos a poner sectas. ¿Por qué son sectas? Porque no tienen ¿qué? La sana doctrina. Registradas en el mundo, hay más de 3.500 que se dicen ellos llamar denominación tal, concilio tal, que Mateo 28 tal, que denominación fulano de tal. Pero si tú no tienes la doctrina sana, tú ante los ojos de Dios estás considerado como una secta, porque estás tomando algo del canon sagrado y transversándolo a tu manera por ganancias deshonestas, o por ignorancia, o porque no tienes al Espíritu Santo. Entonces, la única forma de escapar del fuego es aceptando a Cristo en la cruz y que Dios te dé el Espíritu Santo para guiarte por un camino correcto, para una doctrina sana, ¿verdad? Aceptar el Evangelio que nos dice en 1 Corintios, ¿verdad? Y somos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, ¿verdad? La sana doctrina aparece 51 veces en la palabra de Dios y en plural 9 veces. La palabra doctrina, sound doctrine, ¿verdad? Especialmente en inglés aparece 51 veces, sound doctrine. La apostasía, ¿verdad? Vamos a ver en Hebreos 13:9, Hebreos 13:9, la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 13:9, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, Hebreos 13:9 nos dice: no te dejes llevar por doctrinas diversas. Entonces, ¿por qué dice eso el Espíritu Santo? ¿Porque hay otras doctrinas? Claro que sí. No te dejes llevar por otras doctrinas diversas y extrañas. Oh, que ahora nuestro nuevo apóstol tiene una nueva revelación. No te dejes llevar, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hay dos fuentes de doctrina, la verdadera y la falsa, la que enferma y la sana, ¿verdad? Y las dos pueden ser sacadas de la palabra de Dios. Mateo, ¿verdad? Ya vimos Hebreos 13:19, vamos a ver Mateo 15. Mateo 15. Mateo 15. Mateo 15:9, que nos dice la palabra de Dios: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, todo lo que no está dentro de la sana doctrina son mandamientos de hombres. Son partes de la Biblia tomados, transversados por los hombres para enseñar una cosa que no quiere Dios. Entonces, el mismo Jesús dice en vano me honran, en vano me honran. Si tú no tienes la sana doctrina, tú en vano estás honrando y glorificando a Jesús. Porque lo más importante para Jesús es la doctrina, las enseñanzas, las sanas palabras que Él nos enseñó, ¿verdad? Primera de Timoteo, vamos a ver Primera de Timoteo, vamos a ver del 4 al 16, Primera de Timoteo del 4 al 16, Primera de Timoteo 4, del 1 al 16, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán en la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios.
Entonces, ¿hay espíritus malos? Claro que sí. Por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauteliza la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a tenerse de alimentos que creyó, y todo eso nos dice, hasta el versículo 16 nos brincamos, dice, escúchelo muy bien lo que nos dice en el versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La palabra de Dios está en la Biblia, pero está transgiversada. Una palabra tú la puedes tomar de la Biblia, pero puede estar transgiversada. Tú no puedes hacer ninguna doctrina de ningún versículo. Tú no puedes hacer ninguna doctrina de ningún salmo. Tú no puedes hacer ninguna doctrina de ningún libro de transición. Las doctrinas ya están establecidas y dadas al apóstol Pablo para el día de hoy, para la iglesia. Para la iglesia. Y fíjese muy bien, el versículo 16, quiero que usted se lo aprenda y se lo lleve en su corazón, a su casa. Dice 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Primero, persiste en ello. ¿En qué? En la sana doctrina, no en otra doctrina. Porque le está advirtiendo que en el versículo 1 que claramente en los próximos días apostatarán y habrá espíritus engañadores. Por eso muchos llaman papá espiritual a otros, porque es un espíritu engañador. Porque solo es Padre, solo hay uno que está en los cielos. Es el que me dio el espíritu a mí. Un humano no me puede dar un espíritu, es ilógico. Seguimos adelante. Dice, también hay doctrinas de demonios, enseñanzas demoníacas, engañadores, ¿verdad? Y dice, ¿qué nos dice Gálatas en el versículo 1? Si aún nosotros, un ángel del cielo, nos revelara otro evangelio, sea maldito. Sea maldito. Con la palabra de Dios no se juega. Si tú transgiversas la palabra de Dios, que quitas una tilde, una jota, te estás maldiciendo a ti mismo. Por eso es muy importante que si tú predicas la palabra de verdad, estés 100% seguro de lo que estás predicando. Que sea la sana doctrina. Y ya vemos, vamos a llegar a esto muy importante. Quiero que usted lo aprenda, este concepto. Fíjense muy bien. Porque aquí vamos al pizarrón, ¿verdad? Y aquel que no tiene la sana doctrina no puede guiarse ni a sí mismo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Se fija? Y no me puede enseñar, porque aquí, a mí el que me enseña es las Sagradas Escrituras con el Espíritu Santo. A mí nadie me enseñó, el Espíritu Santo me enseñó. Claro, Dios me abrió puertas para ir a diferentes seminarios, a la universidad, estudiar en la universidad por muchos años teología, la palabra de Dios, pero el que me enseñó fue el Espíritu Santo. Ponga mucha atención, aquí está el engaño de Satanás para que usted vea. Y usted, si tiene luz del Espíritu Santo, usted lo va a entender. Según el Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar y bla bla bla. Toda. Entonces sacan una doctrina de eso, toda la Biblia. Pero ¿qué dice el contexto? Según el Timoteo 2:15. ¿Qué dice el contexto? Dice, preséntate como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse, que divide y traza bien la palabra de verdad. Entonces Pablo le está diciendo, esa palabra que dividiste, trazaste, la sana doctrina, toda es útil para enseñar y redarguir y enseñar. Y es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios. Pero bien trazada. Bien trazada. Eso no, la gente no se da cuenta porque no lee el contexto. Nada más dicen, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces yo tengo que hacer primicias, yo tengo que bailar, yo tengo que hacer cha-cha-cha. No, dice bien trazada. Bien trazada. Bien trazada.
bien dividida. ¿Y cuál es esa división? Pongan mucha atención, que nuestra doctrina para la iglesia está con lujo de detalle escrita de Romanos a Filemón. De Romanos a Filemón. La sana doctrina está escrita con lujo de detalle de Romanos a Filemón. ¿Por qué? Porque según Romanos 11:13, Pablo es el apóstol de los gentiles y es encargado de darnos la doctrina. Por eso él nos engendró en el Evangelio. Tienes que trazarla y dividirla según el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Pastor, pero toda la palabra es de Dios. Claro, toda la palabra es de Dios, ¿verdad? Bueno, tú que estás en casa, no estás aquí en este estudio viéndonos, te voy a preguntar, bueno, la palabra de Dios dice que nos casemos con nuestros hermanos y primos. ¿No hacemos el día de hoy? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es otro tiempo. ¿O estamos haciendo una arca? No, porque ya es otro tiempo. ¿O vamos a matar un chivo para ofrecer un holocausto y adorar a Dios? No, porque es otro tiempo. ¿Vamos a hacer fiestas? No, porque era una sombra de lo que iba a venir. No, porque es otro tiempo. Entonces, si tú no trazas y divides bien la palabra, estás fuera de la sana doctrina. Qué buenos ejemplos dimos, ¿verdad? Y seguimos adelante con 2 Timoteo 3:10. 2 Timoteo 3:10. Vámonos rápido, ¿verdad? Porque ya vamos avanzando. 2 Timoteo 3:10. Y dice, por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es Jesucristo, nuestra gloria eterna. Todo lo tenemos que soportar. Porque ¿sabe qué? El día que tú prediques la sana doctrina, el día que se te acabaron los amigos, el día que el mundo se te volteó contra ti, el día que te van a señalar, el día que te van a juzgar, el día que te van a perseguir. ¿Por qué? Porque eres un verdadero cristiano. Tú no te vas a poder sentar con nadie porque vas a ¿qué? Los vas a debatir y les vas a tapar la boca. Le vas a tapar la boca. ¿Por qué? ¿Por qué le puedes tapar la boca? Porque la verdad siempre es más fuerte que la mentira. Porque Dios instituyó que la verdad es más fuerte que la mentira. Entonces tú le puedes tapar la boca a cualquier falso predicador, falso maestro, porque no tiene bases, no tiene fundamento, no tiene la sana doctrina. Seguimos adelante. 2 Timoteo 3:10. 2 Timoteo 5:17, 2 Timoteo 5:17, 2 Timoteo 5:17, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así: y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Filemeo. ¿Por qué dice que ellos serán? 5:17, 5:17, 1 Timoteo 5:17. Dice la palabra de Dios así: y los ancianos que gobiernen bien, que sean tenidos por doble honor, mayormente los que predican y enseñan. ¿Y qué? ¿Quiénes son los que tienen honor? Los que predican la verdad, los que predican la sana doctrina. Los que el pastor enseñó esto hace 2 años y ahora nos enseña otra cosa. El pastor nos enseñó esto y ahora cambió de opinión. Este no es un obrero de Dios, es un obrero de Satanás. Tengan mucho cuidado. Y hay muchos, yo conozco a muchas personas que les enseñaron bien, les enseñaron la sana doctrina y no se conformaron con las sanas palabras de Jesucristo y apostataron. Ahora hacen muchas herejías. ¿Por qué? Porque también la Biblia lo menciona, que en el final de los tiempos habrá ese problema, ¿verdad? 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos,
Si esto enseñas, Timoteo, a los hermanos, escúchalo muy bien. Si tú, Timoteo, enseñas la sana doctrina, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Predicas la sana doctrina? ¿O predicas chile, mole y pozole? ¿O crees que la Biblia es un buffet? Y agarras de aquí, agarras de acá, y ahora vamos a ver Eliseo, y ahora vamos a ver a Moisés. Es bueno predicar las historias de la Biblia, pero si tú no tienes en tu corazón Romanos hasta Filemón, en vano lees las otras escrituras. Si tú no has aprendido todas esas cartas, en vano lees Génesis, en vano lees otros salmos, en vano, porque esas son las doctrinas para la iglesia. Ahí se encuentran las 7 doctrinas principales de la iglesia. Ahí se encuentran los mandamientos para la iglesia. Ahí se encuentran los misterios revelados para la iglesia. ¿Por qué? Obviamente porque somos iglesia. Yo no soy judío, yo soy iglesia. Soy gentil, vine de los gentiles y ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús y soy iglesia, ¿verdad? Eso es muy importante. Preséntate como obrero aprobado. Enseña la sana doctrina que dice que has alcanzado. ¿Por qué dice que enseñes la sana doctrina que has alcanzado? ¿Verdad? Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Aquel que tiene la sana doctrina es parte del cuerpo de Cristo. Como dice 1 Corintios, y a todos los santos, donde quiera que estén, que invoquen el nombre de Jesucristo, esos son iglesia, siempre y cuando prediquen la sana doctrina y tengan el Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no predica la sana doctrina. Ahí está el espejo que nos revela Santiago 1:23. El espejo que nos revela Santiago 1:23. ¿Tú predicas la sana doctrina? ¿Tienes al Espíritu Santo? Tú te sientas con alguien y te empieza a predicar otra cosa, te empieza a decir otra cosa, sus ideas teológicas, lo que le enseñó su padre de su fe o lo que sea, y no concuerda con la sana doctrina, esa persona no tiene el Espíritu Santo. No la tiene. Esa se debe de arrepentir, arrodillar y creer al Evangelio para que sea sellada. Y como dice 1 Tesalonicenses 1:5, nosotros no recibimos el Evangelio con palabrería, lo recibimos con poder del Espíritu Santo, porque creímos a la verdad. Creímos a la verdad. ¿Por qué mucha gente es apóstata, hermano? ¿Por qué mucha gente se desvía? ¿Por qué mucha gente tiene nuevas herejías, nuevas estrategias? Porque no creyeron a la verdad. Porque no creyeron a la verdad. Es muy importante que usted sepa este estudio. Vamos a ver Hechos 18:24. Hechos 18:24. O Actos 18:24. Actos 18:24. La palabra de Dios nos dice así. Y llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de la Alejandría, varón elocuente. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Yo me pregunto ¿usted es poderoso en las Escrituras? ¿O usted sigue en su concupiscencia? ¿Usted sigue predicando una doctrina falsa? ¿O usted es poderoso en las Escrituras? Porque la única palabra de Dios que te puede transformar, te puede redarguir, te puede edificar es la sana doctrina como iglesia, si usted no lo sabe, ¿verdad?
Vamos a ver Romanos. Vamos a terminar. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, capítulo 17. ¿Verdad que es el último capítulo de Romanos? Romanos tiene 16 capítulos. Tenemos un estudio de la carta a los romanos. Usted lo puede buscar en nuestra librería cibernética para que usted estudie capítulo por capítulo. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis los que causan divisiones, tropiezos ¿contra qué? ¿Contra el pastor? ¿Contra la iglesia? ¿Contra los hermanos? No. Dice, mas ruego, hermanos, que os fijéis que los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, dice, apártate de ellos. Apártate, porque te van a contaminar. Apártate de ellos. No dice ahí que agarre lo bueno y tome lo malo. No dice eso. Dice que te apartes. Es un mandamiento para la iglesia. Apártate de ellos. Aquella persona que no tiene la sana doctrina, apártate de ellos. Aunque te quedes solo. Al fin que la redención es un pequeño grupo que tuvieron la palabra sana, la palabra de Dios. ¿Verdad? Y estoy buscando un versículo por último en primera de Juan. En las cartas del apóstol Juan, primera de Juan. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, dice, todo aquel que tiene esperanza se purifica a sí mismo. Y en 1 Juan, ¿verdad?, nos dice estas palabras, ¿verdad?, muy importantes. Dice, estuvieron con nosotros y se fueron. Se fueron. Dice, estuvieron con nosotros, pero no permanecieron. En esto sabemos que no todos son de nosotros. ¿De qué está hablando Juan? De la iglesia, ¿verdad? Eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Y se fueron. ¿Por qué? Porque no permanecieron. ¿En qué? ¿En la iglesia? ¿Se fueron a otra iglesia? No permanecieron en la doctrina. Y les voy a enseñar otra cosa muy importante. El apóstol Pablo, antes de morir, le dice a Timoteo, ¿verdad? A Tito, ¿verdad? En el primer capítulo de su epístola, dice, ve allá y tráete mi capota y los pergaminos, porque, y después le explica más adelante, porque todos me abandonaron. Todas las iglesias de Asia que él fundó, lo abandonaron. ¿En qué manera lo abandonaron? Y ya no le mandaban diezmos y ofrendas, ya no le mandaban, porque nunca hubo diezmos en el Nuevo Testamento. Nunca le mandaron dinero a Pablo, le dejaron de escribir cartas. ¿Cómo lo abandonaron? Cambiaron la doctrina. Todas las iglesias que él fundó en Asia cambiaron la doctrina. ¿Y qué pasa? En el libro de Revelación? En Apocalipsis, del capítulo 1 al 3, la revelación de Jesucristo. Jesucristo reprende esas iglesias por haber dejado la sana doctrina. ¿Quieres que tu iglesia sea reprendida al igual? Aléjate de la sana doctrina, ¿verdad? Habla de la sana doctrina que te conviene, vivir bien, honesto, prudente, sano en la fe, con paciencia, templado, con caridad. Asimismo, sé santo, no calumniador. Esas son las calificaciones para el ministro, ¿verdad? Dando tú mismo ejemplo a las buenas obras.
Eso es lo más importante que tú debes de saber. ¿Tienes la sana doctrina o te han enseñado una doctrina falsa? Porque todo lo que no es la sana doctrina es una doctrina falsa, ¿verdad? No te alejes de la sana doctrina. Sí, dije que no se aleje de la sana doctrina en el respecto que si usted quiere que su iglesia sea reprendida como la que reprendió Jesucristo, aléjate de la sana doctrina y verás cómo tu iglesia es reprendida por Jesucristo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Espero en Dios que hayan entendido este mensaje. Espero en Dios que usted entienda en su entendimiento que no hay otra doctrina más que la sana doctrina, que nuestra doctrina para la iglesia se encuentra de Romanos a Filemón, que toda escritura es inspirada por Dios, pero dice el contexto, bien trazada en tiempo y lugar para nosotros los gentiles. Ponga mucha atención, abra bien los ojos, que el Espíritu Santo lo guíe. Y si no, arrodíllese y pídele a Jesús que usted quiere creer de todo corazón en lo que hizo en la cruz. Quizás hay un poder que lo transforme para siempre y le dé luz para entender y tener ese entendimiento que nosotros necesitamos. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a darle las gracias a Dios por este servicio. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas exactamente con lujo de detalle qué tan importante es la sana doctrina para que nosotros sigamos creciendo y viviendo y predicando tu palabra. Porque todo aquel que nos predica la sana doctrina no te pertenece a ti. ¿Por qué? Porque las escrituras son como un espejo. Nosotros podemos saber si nos hemos salido del camino que tú nos has enseñado. Yo te pido en el nombre de Jesús que estudiemos las cartas para la iglesia, que las aprendamos de corazón, que las tracemos, que las estudiemos sistemáticamente, hermenáuticamente, y que le pongamos todo el empeño en esta, Señor, para poder comprender la doctrina sana que tú nos has dejado, para que nosotros no enfermemos. No dejes que entre a nuestra institución, a nuestra iglesia, a nuestras vidas, personas con doctrinas de demonios, doctrinas falsas, que solo causan lucro en ellas y ganancias deshonestas, Padre, pero destruyen familias, Padre, como dice la palabra de Dios, dice que destruyen con sus engaños. Yo te pido en el nombre de Jesús que así sea, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios los bendiga. Gracias por este servicio. Hasta luego.